Ahora sí, muchas gracias por estar por acá. Muy buen día a todos y todas. Tengan esta cordial bienvenida a esta sesión sobre la historia, la divulgación, de cómo crear como contenido, cuál es la experiencia que también tenemos puntualmente en el tema de la divulgación. Hemos tenido algunas sesiones con otros colegas, ya por ahí tuvimos al pájaro lingüista justamente hablándonos un poco de cómo crear un proyecto de divulgación. Y hoy tenemos el placer de tener a Sara Benítez. Ella es historiadora, también es creadora del proyecto Historia Chiquita. Ella también se ha dedicado a la cuestión de la historia desde su experiencia, desde la investigación, desde la creación de contenido y también ha participado en diversas instituciones culturales, en colaboración en distintos medios de comunicación y algo que nos gusta bastante de su proyecto es que ha estado enfocada en la maestría en artes visuales, ha tenido distintas estancias académicas como en Países Bajos, también es historiadora por parte de la Universidad Iberoamericana, también recibió el premio, perdón, fue nominada al premio de Ciencias en Redes Sociales por Historia Chiquita por la Benemérita Universidad de Puebla, también ha estado en la nominación a los podcasts más queridos en español y pues también tiene un libro que probablemente algunos ya conozcan, que precisamente se llama Historia Chiquita, ¿no? Tiene ese libro que también está muy bonita la portada. Ojalá tengan la oportunidad de quien lo ya conozca, pues qué bueno que lo tiene. Es un libro muy, muy bonito. Y si no, pues les invitamos también a que lo puedan conocer. Y pues nada, Sara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión. Y pues la sesión está un poquito pensada a que nos platiques un poquito cómo ha sido tu experiencia. También este formato también lo platicamos en su momento. Es un poquito más charla, también un poquito más saber cuál ha sido tu experiencia. Entonces, si tú quieres iniciar con algo en particular, pero mi primera pregunta sería eso. ¿Cómo iniciaste en la divulgación principalmente, ¿no? Eso creo que sería un buen punto de partida. Ya, perdón, tenía el micrófono apagado y yo decía, "Ah, quiero hablar y no puedo. Este, bueno, pues en realidad es que, como bien dijiste en la presentación, yo soy historiadora por la licenciatura y bueno, después hice una maestría en artes visuales y ahorita me parece muy interesante esta clase porque mi doctorado está enfocado en hacer como cuestionamientos sobre las narrativas que hay detrás de los divulgadores de contenido histórico en redes sociales y en impresos digitales. Entonces, me parece súper interesante que en esta clase estén abordando tanto la divulgación como la pedagogía. Y bueno, primero para contestar la pregunta ahora sí, pues en realidad es que fue como muy orgánica mi manera de adentrarme a la divulgación de la historia. Cuando yo salí de la licenciatura en historia en 2016, como muchas veces sucede cuando uno termina una carrera de humanidades o de ciencias sociales, pues como que batallas mucho en encontrar trabajo, ¿no? O sea, hay mucha precariedad laboral, también no sabes como hacia dónde vas a ir. Y en un principio, pues como que me costó soltar a la Ibero porque pues como que habían maestros que me contrataban por fuera para hacer esto como de asistencia de investigación e ir a archivos y cosas que de repente a uno lo contratan cuando uno está recién graduado. Pero pues en mi casa pues había como sí había una insistencia de, "Y, pues luego qué vas a hacer, vas a entrar a trabajar a algún lado, ¿de qué vas a trabajar?" O sea, era como una presión constante sobre, pues, de qué vas a vivir, ¿no? Con todo de que ya sabían que al haber estudiado historia iba a haber un poco de precariedad laboral al principio probablemente y durante toda mi vida, ¿no? Pero bueno, la cosa fue que pasé como por varios trabajos. Fui asistente un tiempo de investigación, luego una maestra me recomendó y trabajé como investigadora para un libro que hizo Fomento Cultural Banamex sobre la vida y obra de Francisco Toledo, el artista visual de Oaxaca, muy, muy, muy conocido. Y cuando terminé ese trabajo, entré a trabajar como funcionaria pública de la Auditoría Superior de la Federación, más que nada porque en la oficina de gobierno pensaron que como yo era historiadora
obviamente pensaban que yo podía ser editora, porque los historiadores pues escriben, ¿no? Entonces me contrataron ahí para trabajar como editora de informes de auditoría de la Auditoría Superior. Fue la época, no sé si, tal vez los alumnos están muy jóvenes, pero seguramente ustedes, tú y Mayela, recuerdan que fue la época en donde la auditoría sacó unos cuestionamientos súper fuertes, donde descubrieron que el gobierno de Peña Nieto estaba como sacando recursos de las universidades y estaban haciendo unas estafas y unos fraudes muy locos. Bueno, en esa época estuve ahí. Y pues yo estaba muy triste, o sea, yo no le estaba pasando bien porque yo decía, pues sí, tengo un trabajo ahora sí, tenía prestaciones laborales, o sea, todo dentro de la ley, muy bien, muy padre, muy feliz, pero pues yo decía, yo no, pues yo no estudié historia para pues trabajar como diciéndole a los abogados y a los actuarios con los que trabajaba que había que tener economía de lenguaje en sus escritos, corrigiendo archivos de Excel, de cosas así, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tomé una decisión y renuncié a mi trabajo, lo cual en mi casa no fue fácil porque estaban todos muy felices y muy orgullosos de mí de que llega la funcionaria pública y pues yo a los 6 meses boté el trabajo y dije yo no quiero esto y mi familia, mi papá sobre todo y mi mamá también se molestaron muchísimo conmigo, me dijeron que estaba súper mal y estoy contándoles todo esto para que vean que las cosas no son fáciles, ¿no? O sea, se ve muy bonito en redes sociales, pero el mundo de la divulgación también tiene muchas cosas y precisamente vienen con todos estos problemas, ¿no? Entonces, se molestaron muchísimo conmigo. Mi mamá y mi papá, pues, me dijeron como, aquí en casa pues tienes comida y dónde dormir, pero no hay ningún tipo de apoyo porque pues tú renunciaste a tu chamba, ¿no? Entonces, pues busqué un trabajo mientras tanto y di clases de inglés y de español a extranjeros en una academia de idiomas, pero pues obviamente no era muy rentable porque la academia no me daba prestaciones, andaba en mi carro, bla, bla, bla. Y en el Inter, cuando estaba en esa situación, el Colegio Nacional abrió una convocatoria, así como que lanzaron un anuncio a la internet. Y miles de historiadores, porque conozco mucha gente que dice que aplicó a eso, pues mandamos nuestro CV para ver si nos llamaban del Colegio Nacional para realizar una investigación. Era una investigación de 3 meses y no decíamos. Entonces yo mandé mis documentos y pues mientras tanto seguí dando clases de idiomas. En mi caso específicamente, no sé si lo han escuchado, pero como que en mi casa yo quería hacer una maestría, obviamente, pero mi mamá como que me decía que no, o sea, como que me hacía esta presión de por qué vas a hacer un posgrado sin trabajar y como que me cuestionaba mucho esto también, ¿no? De la vida laboral. Entonces me llamaron del Colegio Nacional y me hicieron un examen en el Colegio Nacional en donde yo tenía que investigar sobre la vida y obra de un miembro del colegio que fue Eduardo Mata, un compositor y director de orquesta muy importante oaxaqueño que lamentablemente falleció en un accidente de avión, que yo creo que habría sido como el Gustavo Dudamel mexicano, pero pues se nos fue antes de tiempo, entonces no tuvimos un Gustavo Dudamel. Entonces, pues el punto es que me dieron una hora para investigar todo lo que pudiera de Gustavo en la biblioteca del colegio y tenía que regresar y resumirles la vida y obra de Eduardo en menos de 5 minutos. Y entonces me acuerdo que llegué con unas hojas y estaba sentado el curador de la exposición, ahorita les digo para qué era esto, y estaba como el director como de la exposición y me dijeron, bueno, pues te tocó Eduardo Mata, ¿qué investigaste? Y me acuerdo que pues les dije en menos de 5 minutos un poco de la vida y obra y de por qué era importante Eduardo Mata. Y ya me dijeron, bueno, pues nosotros te llamamos. Y ya, me fui, ¿no? Y pues seguí toda la semana siguiente dando mis clases y un día hagan de cuenta que
me mandaron un correo. Yo iba camino a una de mis clases de inglés a las 7 de la mañana con los honorables funcionarios públicos del banco de Bansefi, este, que está aquí por la Guadalupe, y me dijeron que si no me presentaba ese día a las 9 de la mañana, pues le iban a dar mi lugar a alguien más. Entonces, pues tuve que llamar a la escuela de idiomas para decir que no iba a poder llegar a dar mi clase de 7 de la mañana porque tenía una emergencia. No les dije que era para otro trabajo, obviamente. Y me fui corriendo al Colegio Nacional y me dijeron que era mío el trabajo y que ahora tenía que investigar sobre la vida y obra de otros miembros. Y entonces de aquí este fue el punto fundamental, que fue cuando me encargaron, bueno, me encargaron la vida y obra de varios miembros. Me tocó, obviamente, porque ya pues, había sido mi consentido, Eduardo Mata. Me tocó Carlos Chávez. Me tocó un investigador que todavía vive, que es miembro, que se apellida Fukugauchi, que sí, seguramente han oído de él. Es este investigador del cráter del Chicxulub, que es el cráter en donde cayó el meteorito que hizo que desaparecieran los dinosaurios. Entonces me tocó, pues, obviamente, escucharlo a él y que me platicara de que los dinosaurios ya tenían que están convencidos algunos geólogos y arqueólogos de que los dinosaurios ya se estaban organizando en pequeñas sociedades, pero todavía muy proto, así hasta que cayó el meteorito, y hay como teorías de eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que el más difícil y el responsable de que yo me haya dedicado a la divulgación fue Luis Fernando Lara, porque Luis Fernando Lara es el creador del Diccionario del Español de México y también es miembro de el Colegio Nacional y el Colegio de México, obviamente. Y pues como algunos de ustedes saben, en la Universidad Iberoamericana, sobre todo en el departamento de historia, están muy apegados al giro lingüístico. Y entonces, pues a mí me encanta el giro lingüístico, pero yo ya me sentía un poco oxidada en cuanto a cuestiones de lingüística, sobre el significado, el significante, y todo, el, qué es verdad, todas las narrativas, bla, bla, bla. White. Entonces estaba yo muy estresada porque dije, pues no les voy a poder, no le voy a poder hacer preguntas muy buenas a Luis Fernando Lara, que es el lingüista. Este, ¿Y qué le voy a preguntar, no? De cómo él creó su método para hacer el diccionario. Y entonces estaba muy nerviosa y mi maestro, el doctor Alfonso Mendiola, decía que si uno podía explicar las cosas a alguien más de manera simple, quería decir que sí estábamos comprendiendo bien eh, el conocimiento, ¿no? Entonces, pues como no tenía con nadie quien platicar, porque era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues decidí hacer unas stories en mi Instagram personal, donde tenía fotos con mi familia y así, donde puse que iba a ver a Luis Fernando Lara y que quería platicarle a mis 200 seguidores, porque tenía 200 seguidores, o sea, mi familia y mis primos y algunos amigos, pues el método de Luis Fernando Lara, y lo expliqué ahí. Y a mis amigos, a mis conocidos les gustó muchísimo. O sea, como que me dijeron, oye, está padrísimo esto que hiciste, deberías de hacer como cosas más así, más seguido. Y ahí comienza como esto de empezar a hacer como juegos con mis seguidores de mi familia y mis amigos. Y después, aquí hay una confesión que les debo de hacer. Yo en realidad, yo quería hacer una maestría y un doctorado. Ahí les va. Siempre, uno siempre se confiesa también de las cosas que uno tuvo que abandonar para irse a otros caminos, ¿no? Yo toda la licenciatura, y la razón por la cual me fui a Leiden, a Países Bajos, a hacer mi intercambio, es porque yo me quería dedicar a estudios estaba entre estudios del subcontinente indio, o quería dedicarme a estudios feministas de principios del siglo XX en Irán, específicamente durante los procesos de ataturquización, es decir, los procesos de modernización de Irán, porque hubo como una herencia de Ataturk en Irán y por eso hubo un cambio de tuerca muy importante, ¿no? Pero pues mi tirada era aplicar al Colegio en México, hacer la maestría en estudios de Asia y África, de Medio Oriente y Asia y África, y quería como hacer después algo en el SOAS. Esos eran mis sueños recién graduada, pero pues también en mi casa me decían, pues no hay dinero para que te vayas. O sea, nosotros te apoyamos con la licenciatura,
tú apoyaste con la beca, pero ya no hay dinero para que hagas una maestría y un doctorado y pues ahora sí que hazle como puedas, ¿no? Entonces, por eso era como mi premura por trabajar, porque según yo iba a ahorrar para poderme hacer todos estos sueños, ¿no? Y en el Inter, pues ahí sí tengo que ser muy romántica. Conocí a mi pareja y mi pareja es compositor, es músico, y yo veía cómo él creaba música de piano, hacía como este tipo de cosas, o sea, yo veía cómo él podía crear, ¿no? De la nada. Y yo sentía que los historiadores, pues sí podemos crear, pero somos más científicos sociales, ¿no? Escribimos más, no quiero adentrarme en la discusión de si la historia es ciencia o no, porque a eso no va la charla, pero el otro día estábamos platicando de eso en una clase y mi directora de tesis el otro día me dijo que ella sí cree que es una ciencia y yo todavía no lo sé, entonces no me voy a adentrar en eso. El punto es que lo que sí es cierto es que los historiadores, pues somos más de escritura y sí tenemos método, rigor, en el sentido del cuestionamiento de las fuentes, uso de fuentes, bla, 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 ¿no? La cosa es que yo veo a mi pareja que es muy, o sea, puede crear de la nada cosas tan hermosas, puede tocar el piano, puede, o sea, puede agarrar una guitarra y tiene esta capacidad de hacer una melodía. No sé si les ha tocado ver que, por ejemplo, hay músicos que se sientan y dicen, vamos a echar un jamcito y de la nada pueden tocar, ¿no? Y yo decía, yo quiero crear, o sea, yo quiero crear algo así, o sea, yo quiero hacer algo así, ¿no? Y entonces, me acuerdo que mi pareja me dijo, bueno, pues si tú quieres crear, si tú quieres hacer algo así, pues con toda confianza dime y yo te puedo enseñar lo que yo sé, ¿no? Obviamente no me, o sea, me dijo que me puede enseñar a tocar guitarra y eso sí, no, o sea, lo intentamos, mis manos me duelen mucho para tocar guitarra, pero a lo que se refería era como enseñarme a herramientas de edición de video, herramientas como de un poco de Photoshop, etcétera, ¿no? Fotografía, etcétera. Y cuando empezamos como a hacer eso, yo le dije, es que creo que quiero que la gente pueda entender mejor la historia, ¿no? Como una onda de democratizar la historia, ¿no? Hoy pongo en entredicho y entrecomillado esta idea, porque estoy haciendo un doctorado en donde he estado cuestionando mucho estas ideas, pero en su momento eso era lo que yo quería, estaba más joven y pido de favor que me juzguen conforme ese momento, ¿no? Uno va cambiando, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues si tú quieres hacer eso, yo te puedo ayudar. ¿Cómo lo quieres hacer? Y le dije, pues es que quiero hacer un podcast. Y en realidad, o sea, como que comenzó el podcast, pero al mismo tiempo yo seguía haciendo las stories en Instagram. Y en realidad, Historia Chiquita, la gente piensa que se nació por la idea de microhistoria, muy de Carlo Ginsburg, El queso y los gusanos, y Pueblo en Vilo, de Luis González y González, pero en realidad era un juego de palabras de stories chiquitas, de les cuento una historia chiquita en stories. De ahí venía, ¿no? Hoy ya hay una justificación ya más acá conceptual. Tal vez sí hubo en mi inconsciente muy freudiano, sí hubo algo de Luis González y Carlos Ginsburg, pero en su momento en realidad fue más un juego de palabras. Y así fue que nació Historia Chiquita. En realidad, en un principio fue muy artesanal, fui aprendiendo. Y en ese inter también tuvo que ver que yo entré a trabajar a una agencia de publicidad que trabajaba específicamente con organizaciones no gubernamentales y de la asociación de la sociedad civil. Es decir, esta consultora, digamos así, agencia de publicidad, fue creada por exmiembros del movimiento Yo Soy 132 y lo que ellos querían era darle una nueva imagen y un giro a los movimientos sociales. ¿En qué sentido? Si se han fijado, y no quiero tirarle a nadie, lo digo desde antes, pues sí hay como cierto uso de colores e iconografía cuando uno hace como activismo, ¿no? El puñito, el color rojo con blanco y negro. Entonces, ellos justamente lo que querían era darle la vuelta, ¿no? Más allá del puño, más allá de esos colores, cómo se puede hacer activismo de otras maneras, ¿no? Entonces ellos trabajaban, por ejemplo, con el Sindicato de las Trabajadoras del Hogar, que es el SINACTRAO, y el CASE, de donde, que trabajaron luego con, este,
en la película esta de Roma y así, con la dirigente principal, con la red de derechos digitales, con Fauna Acción, con el poder del consumidor, este tipo de como organizaciones que están haciendo activismo constante, pero que necesitan como un giro en su iconografía, en sus colores, etcétera. Y estando ahí, yo conocí a Fanny, que les hablo de Fanny porque seguramente alguna vez han escuchado de ella. Se hizo muy viral hace algunos años porque Fanny escondió totis en la biblioteca Vasconcelos, con un juego como de palabras y luego o sea, se hizo muy famosa por eso. Y en Fósforo la contrataron porque se les hizo como muy increíble lo que ella hizo, muy creativo. Y Fanny fue la primera persona que me dijo, pues, ¿por qué no haces hilos en Twitter? ¿Por qué no? O sea, como que Fanny me fue dando consejos. Luego hubieron otras personas que me dieron consejos como de cómo hacer videos, cómo editar, mi pareja también. Y poco a poco, fui haciendo como herramientas, pero sí hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que uno va aprendiendo cuando se convierte en creador de contenido, yo creo que Gustavo no me dejará mentir, pues también son el profesor Google, como le dice mi mamá, o el mismo YouTube de, híjole, es que cómo le hago para que esto se vea así y le va uno preguntando, ¿cómo hacer esto a Google? Y te lo arroja. Bueno, ahora ya la gente usa ChatGPT, ¿no? Pero pues antes era el Bill Google, ¿no? Así de que, hola, ¿cómo hago para que esta imagen hable, ¿no? Y yo me acuerdo que había como, me acuerdo que tuve que aprender a animar así bien rudimentario, ¿no? Y pues fui haciéndome de herramientas y en ese sentido pues yo quise seguir creando y es por eso que después decidí entrar a la maestría en artes visuales en la UNAM porque quise como tener más herramientas como de como le dirían los expertos en estética, quería como desarrollar más fruición estética, más capacidades de abstracción, más capacidad de síntesis para expresarlo en imágenes, ¿no? Y entonces es por eso que hice la maestría. Todo eso para contestar una pregunta. Perdón, Gustavo. No, buenísimo, me encanta porque algo que precisamente hemos venido trabajando en la clase es que hemos buscado que tenga, digamos, como un enfoque interdisciplinario, es decir, la clase, de hecho, está, o sea, está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la cual tiene distintas carreras, ¿no? Está etnohistoria, historia, lingüística, antropología, antropología física, etcétera, ¿no? Pero tienen un departamento que se llama medios audiovisuales, donde precisamente está esta clase, digamos, arraigada, ¿no? Y algo que hemos hecho en este espacio es justamente digamos, sacar provecho de que no estamos afiliados como tal a ninguna carrera en específico, porque claro, si tú propones una optativa en lingüística, pues te piden que pues, tenga una justificación lingüística, ¿no? Si tú pones una materia en antropología, pues te piden que tenga una justificación antropológica, ¿no? En este caso, como nos permite un poquito ser más creativos y precisamente jugar con estos elementos, hemos por ahí tirado cosas de pedagogía, hemos por ahí puesto también sobre la mesa temas de la sociología de la comunicación y algo que veníamos justamente platicando o que veníamos revisando más bien en la clase es esta idea de que la divulgación es por un lado, y no sé tú cómo veas esa parte, pero por un lado, yo decía que es una traducción, es decir, pasar de un tipo de lenguaje a otro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno puede pensarlo como una metáfora, ¿no? Así como que, ah, claro, una traducción, llevar algo de unas ideas a otro lado, pero yo siento que no es tanto una metáfora, sino más bien como una analogía muy precisa en el sentido de que sí es una traducción. Y cuando tú traduces algo, no sé, del español al inglés, pues tienes que saber inglés, tienes que saber cuáles son las reglas gramaticales, tienes que saber los tiempos verbales, tienes que saber vocabulario. Vamos, tienes que tener un conocimiento en el tema del inglés para poder traducir un texto en español a un tema inglés. Y a mí me parece que la divulgación hace algo similar. O sea, tú tomas una idea que es de, por ejemplo, un texto histórico, por ejemplo, y luego tienes que traducirlo, pero traducirlo a qué, ¿no? Y ahí es donde lo que pienso también es una traducción en cuanto al tema
el idioma del internet o el idioma de los medios de comunicación. Y aquí yo te quería como hacer esta pregunta. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, primero, si consideras que es una traducción y segundo, ¿cómo ves este proceso al momento de trasladar, no sé, una idea o una teoría o un acontecimiento, ¿no? de orden histórico al lenguaje en redes? Y puntualmente me interesa porque por ahí teníamos, te platicaba que teníamos la conversación con el Pajo Lingüista, pero tú te mueves además, además de Instagram, además de TikTok, también has estado en otros medios, quizás un poquito más, que te exigen más, por así decirlo, que son medios de noticias, has estado también en un podcast. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Porque mi intuición es que TikTok es un lenguaje, las noticias es otro lenguaje, el podcast es otro lenguaje. Entonces, dentro de esas, o para ponerlo en esta analogía, ¿no? Si la divulgación es un nuevo lenguaje, todas estas son como variantes, ¿no? De distintas formas de hablar. El podcast, el TikTok y demás. Entonces, ¿tú cómo has visto este proceso de traducción? Y cómo ha sido tu experiencia en de distintos medios, ¿no? Porque has estado, creo que he estado en Sopitas, en Sí, en MBS Noticias, creo que también estuviste en Radio Ibero, creo que en algún momento, también sí. estuviste no sé si también tienes un podcast en una de las plataformas, pero bueno, ¿cómo ves estos procesos de traducción en distintos espacios? Sí, pues mira, justo es esto que me preguntas me parece importante porque precisamente con mi directora de la tesis del doctorado, cada vez que la veo me dice que perdón si rompo una ilusión o si voy a decir algo que igual y rompe con algo que han dicho ustedes en clase, una disculpa de antemano. Pero ella es como, ella ha sido como muy clara y me ha dejado pensando con esto y es, no existe el público en general. O sea, siempre me, o sea, me lo dice como, ¿por qué quieres divulgar historia? Y al principio le decía, no, pues para que todo el público entienda qué es historia, ¿no? El conocimiento histórico. Y ella decía, a ver, no existe el público en general, ¿no? Y depende a quién le estás hablando, pues depende de cómo le vas a hablar. Entonces, precisamente lo que bien dices es cierto. No es lo mismo el público de Ana Francisca Vega, con quien estoy en MBS a las 2 de la tarde que el público de Sopitas, ¿no? O sea, incluso yo al principio pensaba que, pues había, o sea, que siempre había habido como una libertad en cuanto a los contenidos, a los lugares a los que se me ha invitado a colaborar, pero, por ejemplo, incluso un cambio de horario cambia el tipo de contenido que busca el locutor. O sea, por ejemplo, con Sopitas me pasa que con ellos yo tengo una libertad por completo, en el sentido de que yo puedo llegar hoy y decirles, hoy quiero hablar de la pastelería Esperanza y de su historia y por qué es tan importante e icónica en la Ciudad de México. Y ellos no me van a decir que tienen problema por la marca, porque puede tomarse como infomercial, ¿no? Pero no, no lo toman así. Y no me dicen nada, no me dicen, no, Sari, ¿sabes qué? Es que fíjate que tenemos un contrato con el Globo y no puedes hablar de esto. Nunca, nunca ha pasado, nunca, nunca. Pero sí me ha pasado que yo también llegaba con temas muy diversos, por ejemplo, en MBS, pero antes Ana Francisca estaba más en la tarde y noche. Entonces, lo que hacía que, aunque hay gente que escucha noticias todo el día, ¿no? Y hay gente que sí tiene horarios para escuchar noticias y depende el horario que cómo se da la noticia también, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la noche había una apertura conmigo a cualquier tipo de tema, ¿no? O sea, yo podía llegar, por ejemplo, y les decía, hoy quiero hablar de la canción Sukiyaki y de cómo tiene relación que aquí, ahorita vamos a ir tal vez a la pregunta que me haya gustado sobre un poco de estrategias, pero aquí les doy un atisbo. La canción Sukiyaki es una excusa en realidad para hablar de algo más grande, que es la invasión norteamericana en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La canción es una excusa para jalar a quien está escuchando, a quien se le está comunicando, al receptor del mensaje, como diría la teoría de la comunicación, para que se quede conmigo. Pero en realidad lo que se quiere explicar detrás de hablar de esa canción es
que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una intervención estadounidense muy fuerte en Japón, ¿no? Y que la gente pues no lo sabe porque se acabó la Segunda Guerra Mundial y sí, ¿no? Entonces, ese tema para un horario de las 8 de la noche no había problema, pero cuando Ana Francisca la pasan al horario de las 2 de la tarde, es un ejemplo, llegó un día y quiero hablar acerca de la última noble hawaiana en Hawái antes de que Estados Unidos le pusiera su estrellita a Hawái también, ¿no? Doy mi programa, todo súper bien, y luego me llama el productor y me dice, oye, Sari, ¿sabes qué? Te vamos a pedir que la próxima vez la mayoría de los temas tengan que ver con México. Durante un año y medio nunca me habían puesto un pero en ningún sentido. O sea, yo había llegado a hablar, por ejemplo, de Yugoslavia. Me gusta mucho, tengo un primo que vive en Croacia que dice que yo soy una yugo yugo fanática, una cosa así, tienen un nombre especial las personas que les gusta lo de Yugoslavia, ¿no? Entonces hablo mucho yo de la historia de Croacia, de Zagreb, de Serbia, Bosnia, porque me gusta mucho hablar de Yugoslavia, pues ya no puedo hablar de Yugoslavia con Ana Francisca Vega. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si se van dando cuenta, con Sopitas, aunque sí también es un programa de radio que da noticias en Chilango Radio, es mucho más desenfadado, es mucho más relajado. Ahí, pues me cabulea el buen Sopitas, me cabulean, me ponen audios chistosos cuando estoy platicando, me dicen la maestra cuando llego, o sea, tengo como un personaje ahí. Y en cambio, en MBS, pues mi personaje sigue siendo de maestra. No me dicen Misari, porque Misari soy en otros medios, pero aquí soy Sara Benítez, la creadora de Historia Chiquita, ¿no? Me dan como un tono más serio. Y en cambio, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, lo que veo es que, por ejemplo, cosas que pegan súper bien en Instagram no me pegan en TikTok a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, en Instagram me he dado cuenta, y es algo que me preguntaba mi maestra, mi directora de tesis, me decía, oye, pero ahora que has estado hablando más de cosas de teoría de la historia, porque pues también a veces pues mis redes son pues mi lugar de como de escape de hablar de lo que estoy leyendo, me dice, ¿no se han ido tus seguidores cuando hablas de Gumbrecht o cuando hablas de Hayden White o cuando hablas de cosas más teóricas y se quedan? Pero, por ejemplo, en TikTok no se quedan tanto, ¿no? Entonces también en TikTok la gente se mete también para ver cosas graciosas. En Instagram muchas personas lo usan como casi como Pinterest, como una inspiración, como, quiero aprender más. Pero bueno, también están estas cuestiones de cómo, y para mí sí, como bien me preguntabas al principio, la divulgación, yo sí creo que es traducción, yo sí creo que es traducción, e incluso por eso y yo creo que no se ponen de acuerdo de repente. Yo el otro día lo vi en el coloquio de tesistas que hicimos, donde presenté mis avances bebés, porque eran avances bebés, porque estoy en primer semestre del doctorado, pero no hay ni siquiera em, un consenso de qué es la divulgación. O sea, por ejemplo, yo llegué para hablar acerca de que para mí la iniciativa de los años 70, tanto de la breve historia, historia mínima de México, como los breviarios del Fondo de Cultura Económica, uno del colegio y el otro del fondo, sí fueron un intento de divulgación. Ojo, pasaron los años y se convirtieron en productos de difusión. ¿Por qué? Porque ahora hay historia mínima de Rusia, historia mínima de México, historia mínima de la historia de los feminismos, historia mínima de lo que se les ocurra, ¿no? Pero yo me acuerdo que en un principio estaban pensados como una iniciativa de divulgación para una persona que quería aprender de historia y que no sabía por dónde empezar. Hoy se ven como una herramienta de difusión, que es esto que decimos que es comunicar el conocimiento entre pares académicos, entre personas que conocen el lenguaje especializado, ¿no? Pero la divulgación es una traducción de ese conocimiento especializado para el ego, como se le dice, el no especialista en cualquiera que sea la ciencia.
sea historia o una humanidad o sea biología. O sea, al final estamos hablando de traducir algo que está en un lenguaje especializado, un hallazgo, y hacerlo público a las personas, ¿no? A las personas que no saben de historia, que no saben de etnohistoria, que no saben de lingüística, pero que tal vez les podría interesar porque es importante el giro lingüístico y cómo ha impactado en su día a día, tal vez en su comprensión de ciertas cuestiones culturales hoy por hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso sobre la divulgación, pero sí hay que matizar con difusión y creo que por eso sí es importante que existan estas clases, existan estos círculos en donde las personas de distintas ciencias sociales y humanidades nos estemos sentando a tratar de discutir qué significa divulgar, porque yo sí siento que todavía no hay un consenso en qué es divulgación y qué es difusión. Por ejemplo, hay gente que les diría que el programa de radio de eh, Javier García y García Diego es un producto de divulgación, pero hay gente que ya lo toma como de difusión, porque ya luego el buen historiador pues se pone muy especializado. También es que tiene 20 años dando ese programa. En un principio tal vez su lenguaje era más coloquial, pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya dejó de serlo, ¿no? Sí, porque ahora que lo mencionas, y creo que qué bueno que lo tocas, porque en alguna otra, justo en la sesión anterior, nos decía Rodrigo, ¿no? Que hay que crear un personaje. Pero ahora con esto que nos dices, yo creo que hay que tener varios personajes, ¿no? Es decir, creo que como tú bien mencionas, y también coincido contigo porque también me ha pasado, ¿no? Es decir, cuando me invitan, o cuando me han invitado, por ejemplo, creo que el año pasado estuve por ahí un par de ocasiones en la Facultad de Ciencias en la UNAM y me presentaban como Gustavo Bravo, el antropólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me invitan, por ejemplo, a otros programas, por ejemplo, estuve en un podcast con Eduardo Videgaray ahí en La Corneta. Me Ajá, presentaron como, me acuerdo porque ahorita que tú decías esto, ¿no? Me presentaron como que creo que me dijeron el gurú o algo así, ¿no? Como jugando con esta cuestión de que, el que sabe, ¿no? Y en otros lados soy Antropous y en otros, o sea, yo creo que esos distintos personajes hay que tomarlos en consideración y además también en la plataforma, porque como bien mencionas, no es lo mismo TikTok, no es lo mismo que Instagram. Y de hecho esto que mencionas, ¿no? De hecho, afortunadamente en la clase no hablamos de público en general, sino que precisamente hablamos de distintos sistemas en donde uno puede como interactuar, ¿no? Y que por supuesto que una cosa es hablarle y lo platicamos con otros colegas, bueno, con los chicos en clase, que si alguien quiere hacer divulgación incluso para gente de su área, también puede hacerlo, ¿no? Porque no todos sabemos de todos, es decir, sería mentira decir, yo conozco toda la antropología del mundo que existir y sí. que existirá, pues no. Puedo yo seguir a otro colega que me hable de cosas que yo no sé y que él sí sabe y que son temas especializados y eso también es válido. Quizás el riesgo podría ser que puede que no llegue tan masivamente, pero sigas teniendo un público al que tú quieras comunicarlo. Entonces me gustó mucho esto. Y antes de que se me olvide, quería también decir que yo también pensé que Historia Chiquita era por eso, por la microhistoria y demás, ¿no? Pero me hace todo el sentido que haya jugado con esta idea de un story time o un storytelling, ¿no? Que justamente contar microhistorias. Entonces, eso me gustó también porque es otra cosa, ¿no? Son estos como conceptos y formas de comunicar. En este sentido, justo creo que mi pregunta sería un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tú has utilizado en estas distintas redes, ¿no? Porque cómo decides qué temas contar, cómo es el proceso previo, ¿no? Porque uno piensa, que me acuerdo el primer video que hice que fue literal sentarme y grabarme. Y yo en ese momento dije, pues nada más se trata de sentarme y grabarme. Pero después que lo pensé dije, no, porque me senté y grabé y hablé de un tema que había leído durante 3 años. Entonces era un tema que lo tenía muy claro, muy trabajado, lo había leído durante 3 años, lo entendía muy bien. Y pasó esto, ¿no? De si entiendes el tema, puedes explicarlo a otras personas que a lo mejor no conozcan de ese tema. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que tú has utilizado en distintos espacios? Este, ¿Tienes algún favorito, no?
¿Qué has identificado en cuanto a estrategias de comunicación en estos espacios? Pues en realidad es que a mí lo que me pasa mucho es que em, como que hay lugares en donde uno se inspire más, no sé si a ti te pase, pero, o sea, yo a veces tengo lugares de inspiración, como cuando me estoy bañando, que pienso, o sea, me hago preguntas así como de, ay, ¿y cuándo, quién habrá descubierto cómo se hacía el jabón, no? O sea, como que me voy haciendo preguntas así de mensas, o a veces llega cuando me estoy lavando los trastes, llegan también ideas de, ay, pues debería de hacer un relato sobre cómo es que antes se pintaban pinturas con huevo, ¿no? O sea, como que se me van ocurriendo cuando voy haciendo cosas, pero también hay momentos en los que hay bloqueo creativo y es cierto que no se te ocurre nada. O hay temas que o sea, yo por ejemplo yo tengo muchas como listas de Excel, como Exceles donde voy anotando los temas, ¿no? Y como que voy anotando temas que se me ocurren, y que voy a investigar para hacer un programa de radio o un post o un video, un podcast, lo que sea. Pero hay veces también que no sé si a ti también te pase, pero yo llego y ya lo voy a hacer, veo el tema y digo, uy, no, no tengo ganas de hacer esto. O sea, a veces me pasa que no tengo ganas de hablar eh, sobre un tema. O sea, me ha pasado que el otro día había puesto que iba a hablar acerca de, como que quería desmentir esta idea que se tiene, no me vayan a funar aquí en la ENA, esta idea que se tiene de que como que las señoras dicen como de, ay, el Halloween es malo, va contra las tradiciones del mundo prehispánico del Día de los Muertos, ¿no? Y entonces yo lo que quería era hacer como un programa en donde habláramos acerca de la herencia del Halloween, pero también hablar acerca de cómo el Día de Muertos sí tiene obviamente raíces prehispánicas, pero también tiene muchas raíces de prácticas de la Edad Media y hablar de como las reliquias y todas estas cosas, ¿no? Y ya dije, "Ay, sí lo voy a hacer y todo, y ya estaba yo como súper puesta para hacerlo, y yo misma dije, ay, no, qué flojera. O sea, de que dices, no me quiero meter, o sea, me van a llegar mensajes, porque ya me ha pasado que a veces en el calor de la radio al aire uno también dice cosas y de repente a veces me ha pasado que pues es una conversación al final de cuentas, es más casual hablar en radio y el otro día me llegaron mensajes de una persona que se ofendió muchísimo porque yo usé mal una palabra para decir que tienen culto los grupos evangélicos, evangelistas, ¿no? Y entonces me escribió una persona muy enojada de, es que no se dice, dije, creo que dije rito y era culto, ¿no? Y entonces o sea, como que son ese tipo de cosas que obviamente le contesté y le dije, ay, discúlpame, la verdad es que se me había olvidado la palabra, te ofrezco una disculpa. Y casi siempre cuando pasa eso, al siguiente programa al aire digo, ay, el programa anterior dije esto, me equivoqué, quiero hacer la acotación y ya empiezo con el siguiente tema, ¿no? Siempre procuro hacerlo porque me parece como que al final también el público necesita que se le respete, ¿no? Y que se le tome en cuenta, como si fuera un alumno que no son alumnos, es diferente, pero como un alumno que llega y te pregunta, maestro, ¿usted sabe esto? Y tú le dices, no, no lo sé, pero la clase que viene te prometo que lo investigo y te recomiendo un libro o lo reviso y te digo qué onda, pues así, ¿no? O sea, yo me lo tomo muy en serio en ese sentido. Entonces, pues esa es la razón por la que a veces termino no escogiendo un tema, ¿no? Ahora, sobre mis estrategias o sobre cómo es que al final bajo las ideas. Primero es que hay que tomar en cuenta que el trabajo de divulgación, al final sí si estás haciendo divulgación en serio, porque pues hay influencers y hay gente que hace divulgación, pero no la hace con este rigor.
pues uno tiene que revisar fuentes, consultar con el rigor de una investigación, ¿no? Entonces, al final, pues termino realizando la investigación, así como el día que quise hablar acerca de cómo Eric Rubin dice que desciende de un grande músico, pues tuve que hacer el árbol genealógico de Eric Rubin y no encontré de dónde dice eso, ¿no? Al aire tuve que decir, Eric Rubin dijo en esta entrevista que él desciende de, creo que fue Stravinsky, y pusiste todo su árbol genealógico y no logré llegar a Stravinsky, ¿no? Pero, como les decía, la estrategia es un gancho en realidad. O sea, Eric Rubin es el gancho para que la persona se quede conmigo y diga, bueno, pero ¿quién es Stravinsky? ¿Por qué es tan importante para Eric Rubin? ¿Y por qué diría Eric Rubin que desciende de este músico? Ojo, no recuerdo bien el nombre, así que por favor no me funen si no es Stravinsky, ¿vale? Este, entonces, al final siempre son estos ganchos, ¿no? O sea, voy a hablar hoy de esta canción, pero en realidad es para hablar de la invasión norteamericana en Japón. Voy a hablar de Madero hablaba con los muertos, pero en realidad lo que quiero es hablar acerca de cómo el espiritismo fue una práctica muy común en el siglo XIX y aunque se burlaban de él, pues fue una práctica que a él le sirvió para lograr la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta mucho utilizar los ganchos. Pero me ha pasado, y esto lo quiero decir, que a veces llego con mi gancho así bien Agatha Christie, donde quiero, y pasa que alguien en el radio, me pasa mucho en sopitas, entonces he aprendido a sobrellevar. Em, Greta, que está ahí, Greta es una persona maravillosa, es una chica, una periodista maravillosa, es crítica de cine, tiene muchísima cultura. Y pues es como ese alumno que, pues, que sabe la respuesta, ¿no? O sea, que tú llegas y abres con tu pregunta detonadora bien bonita y el alumno te spoilea la clase con, sí, 1925 y tú. Y todo lo que querías, todo tu storytelling, todo lo que estaba armadísimo, toda tu estrategia narrativa para llevar de este punto A al punto B, pues ya aquí, punto A, punto B, luego, y todavía tienes todo esto que llenar, ¿no? De tiempo. Entonces, lo que he aprendido también es con quién hacer la pregunta detonadora o la pregunta como el cliffhanger se llama. No me gusta usar palabras en inglés, discúlpenme. El gancho, pues así poder llevar finalmente ay, perdón, es como que mi Siri. Entonces, me pasa que con algunos llego con la pregunta. ¿Pero por qué es esta respuesta? Y ya me voy a todo el cuento, o lo que, no cuento porque no es un cuento, pero platico lo que voy a decir, ¿no? Esa es una forma. Ahora, existe otra forma que también a mí me gusta mucho y lo hacía mucho, muy al principio, que fue como yo aprendí a hacer radio. Porque no sé si han platicado ustedes en clase, pero también en radio tienen como, yo no sabía, pero cuando yo me adentré al mundo de la radio, como que sí tienen hasta sus formas de hablar entre la gente de radio. Entonces, es como que lo llaman como horas vuelo de radio y se les dice tener tablas de radio. Entonces, cuando yo llegué la primera vez a hacer radio, que fue en Ibero 99, pero que llegué como una pequeña sección a un programa en la mañana. El programa era un programa de música, no era un programa de noticias, no era un programa, era un programa de que un locutor ponía, hoy vamos a escuchar esta canción nueva que acaba de lanzar Friendly Fires en el año pero que han hecho un remix de no sé qué y en la revista no sé qué dicen que esta canción está maravillosa, ¿no? Entonces, pues a mí me invitaron a participar ahí para, pues, agarrar tablas, porque además el locutor muy amable, pues me invitó, ¿no? Y entonces me dijo, tienes que hacer una sección de historia, pero tiene que ser de música.
Entonces yo tenía que hacer como, le decían, era como un, y se expresaba mucho con él, como un agujero de gusano. Entonces preguntaba algo, pero hacía una relación con las canciones que terminaba en otro punto, del punto A al punto B, como las primeras temporadas de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, donde salía una niña que estaba peleándose con el novio y caminaba 3 pasos y encontraba a los vecinos muertos y en realidad el caso era de los vecinos muertos. Pues un poco así era, esa era otra forma de contar, es otra forma de contar una misma historia, ¿no? Entonces, ¿en qué se relaciona la carrera del Derby de 1994 con la canción de Franz Ferdinand Fire? Ah, pues la respuesta es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, porque el caballo que ganó en la carrera del Derby del 94 se llamaba Franz Ferdinand y Franz Ferdinand estaba viendo, el grupo estaba viendo esa carrera cuando decidieron nombrarle al grupo Franz Ferdinand, pero el caballo se llamaba así por el archiduque Francisco Fernando. Y entonces ya aprovechas para hablar de la Primera Guerra Mundial mientras combinas con canciones, ¿no? O sea, así de, así puede uno hacer cosas, ¿no? O sea, ¿en qué se relaciona eh, José Emilio Pacheco con, eh, ay, ¿cómo era? Con Israel. Ah, pues porque las batallas en el desierto, que tienen que ver las batallas en el desierto con pues todo el conflicto Palestina-Israel, ¿no? Entonces, vas combinando cosas y ahí metes a Café Tacuba, ¿no? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste? ¿No? Entonces, esas han sido algunas de las estrategias. A veces también los memes, la verdad es que ahí sí no sé cómo decirles, porque los memes sí son de que estoy viendo contenido y se me ocurren y digo, ay, esto está bueno como para burlarme de eso, ¿no? Y me burlo de Zunzunegui, aunque no lo digo abiertamente porque si no se me viene toda la derecha a echarme hate y me canso, pero pero un poco, esas son las formas en las que me gusta más contar. Yo soy muy Agatha Christie, a mí me gusta mucho como el suspenso, como que la gente esté así como escuchando y esperando, pero pues me ha pasado, como les digo, que a los 2 minutos responden, ¿no? Y entonces pues hay que ver cómo le das la vuelta, ¿no? También eso es lo bonito de aprender a dar clases y a enseñar, ¿no? Sí, y ahí en este caso, ahora que mencionabas esas estrategias que yo las estaba viendo aquí, como una es el famoso gancho, otra es la famosa relación, y creo que a veces lo de los ganchos y este, yo creo que la gente que empieza o que va a empieza a hacer divulgación, luego es complicado porque siente que no está hablando de forma seria. Pero un poco es el chiste, ¿no? Coincido un poco también contigo porque alguna vez, por ejemplo, iba a hablar del concepto de amor líquido de Sigmund Bauman, ¿no? Y entonces, claro, pude haber arrancado diciendo, ¿qué es el amor líquido para el sociólogo Sigmund Bauman? Pero decidí arrancar diciendo cuál es la relación entre Sigmund Bauman y Christian Nodal, ¿no? Para explicar por qué cambiaba constante de pareja. Y entonces utilicé, o sea, esta cuestión del gancho es voy a tomar de pretexto algo, cualquier cosa, y utilizarla de referencia. Y algo que veíamos en clase, que veíamos como esta cuestión de una metáfora que veíamos del tema de las montañas, de divulgar, no es sentir que estás arriba de los demás, sino más bien entender que todos estamos en distintas montañas. Y en ese caso el conocimiento, aunque mucha gente quiera decir, no, es que ese conocimiento es poco importante o sea, saber la vida de Cristian Nodal es conocimiento, ¿no? Y cuentas con que la gente sepa eso y lo utilizas como pretexto para hablar de otra cosa. En este caso, yo elegí hablar como de Sigmund Bauman o incluso en otros temas, por ejemplo, el tema de, creo que había hablado quería hablar de la ética kantiana, ¿no? Entonces yo pude haber arrancado diciendo, voy a explicar qué es la ética kantiana, pero lo que empecé a decir es cuál es la relación entre Kant y Franco Escamilla, ¿no? Porque había salido la polémica de Franco Escamilla que le molestó que se burlaran de su hija, pero él se burlaba de los demás, y entonces tomé el imperativo kantiano para decir, básicamente, no hagas lo que no quieres que otros te hagan, ¿no? Pero utilicé de pretexto el caso de Franco Escamilla para hablar de Kant. Entonces yo creo que estas son muy buenas estrategias
y que acá los colegas que nos escuchan pueden tomarlo en consideración de tomar de punto de partida algún tema que esté en boga, Franco Escamilla o Nodal, ¿no? Y utilizarlo como de punto de partida, que yo creo que esa es la diferencia entre precisamente hoy voy a hablar de la historia o hoy voy a hablar de Kant o hoy voy a hablar de la sociología, no, voy a hablar de Franco Escamilla, voy a hablar de Cristian Nodal, voy a hablar de Eric Rubin, ¿no? Y utilizar esos puntos como pretextos para hablar de otras cosas, ¿no? Y esto de mantener el suspenso está buenísimo, ¿no? Y finalmente yo creo que también el tema de, bueno, estas relaciones que parecen contraintuitivas, que de hecho es algo que yo he visto, por ejemplo, que no se dedica como tal a la divulgación, pero que es algo parecido, que es algo que hace eh, Javier Ibarreche en su canal de YouTube, que dice, ¿cuál es la relación entre El Padrino y Shrek, ¿no? Y entonces parte de dos películas que parece que no tienen nada que ver, y creo que también es un muy buen tip. Y antes de pasar también y me gustaría que aquí los colegas que quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario también para abrir el micrófono a ellos, ya entramos en esta segunda parte de si ellos quieren hacer una pregunta, por favor vayan levantando la mano para poderles pasar el micrófono y puedan hacer alguna pregunta o participar. Pero ya que tocaste el tema, y me gustaría hacer esta pregunta antes de pasar con la pregunta de los que están acá presentes. En estos contextos, ¿no? Como de nuevos revisionismos, ¿no? Donde la gente dice, bueno, a ver, ¿el holocausto pasó o no pasó, ¿no? Hay que cuestionarlo todo, ¿no? ¿Cuál es el papel ahí que tú dirías que tiene la divulgación de la historia? Porque también, o al menos yo lo veo así, también la divulgación también es un posicionamiento, ¿no? Y entonces en este caso, cuando hay contextos de revisionismo, noticias falsas, históricas, ¿no? Que decían, no, es que eso de los campos de concentración no fue tan cierto, ¿no? O no es tan verdad. Y empieza a haber estos como nuevos nacionalismos recargados. ¿Cómo ves tú la responsabilidad que tiene la divulgación y la historia en estos contextos, ¿no? De desinformación, de nuevos revisionismos y demás. ¿Tú cómo verías ese papel? Bueno, ahí sí creo que es súper importante porque primero, antes de decirlo, me gustó mucho esto de las montañas y que no debemos de vernos nosotros desde arriba hacia abajo y que cada quien está en una montaña diferente. Y es algo que alguna vez mi maestra, la doctora Arla, me decía, eh, recuerda que todos tienen derecho a la historia. O sea, tú no eres, por ser historiadora, la única receptáculo de ese conocimiento y que tú vas a salvar a los demás y se los vas a llevar así como el Prometeo que le da el fuego a los mortales, ¿no? O sea, tú no eres la única, todos tienen derecho a la historia. Dicho esto, todos tenemos derecho a la historia, seamos historiadores, físicos, biólogos, etcétera. Así como nosotros también tenemos derecho a que nos guste la biología, la observación de los animales, etcétera. Creo que sí es fundamental, primero, tocar el tema de en sí las plataformas que han, sin querer queriendo, como tratando de proteger al usuario, al consumidor, vamos a llamarlos así, porque, o sea, y perdón si digo algo otra vez, si va en contra de la clase, dentro de la divulgación, sí hay que tomar en cuenta que también, lamentablemente, el contenido histórico para muchas personas es visto como entretenimiento, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Me gustaría que no, pero pues muchas veces así lo es, ¿no? Entonces, la persona que está viendo TikTok o Instagram puede decidir si verme a mí hablándole de Madero o pasarse al, al perfil de Limón Bebé que les va a explicar cómo hacerse el mejor maquillaje con gloss. O sea, tengo competidores de todo tipo, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y tomando esto en cuenta, pues lamentablemente estas plataformas han tratado de censurar ciertos términos. Eso ha sido porque están censurando a destajo. ¿A qué me refiero a destajo? Si, si tú, Gustavo, tú, Mayela, o yo, Sara, quisiéramos hablar acerca de cómo es que el holocausto sí sucedió
y la solución final fue algo perpetrado por el Partido Nacional Socialista Nazi, bla, bla, bla. Yo ya dije como tres, cuatro palabras que cuando yo esté haciendo el video lo tengo que silenciar, aunque yo esté diciendo la verdad. Me pueden bajar el video porque yo estoy diciendo palabras que inmediatamente ya deberían de ser censuradas. Y a mí eso sí me parece como súper peligroso en, en el artículo que escribí para el libro de historia para quien hablé un poquito de eso, no mucho, porque estaba hablando más de la diferenciación entre divulgación y difusión, pero a mí sí me parece muy preocupante que que pues es un bot, yo creo, porque tampoco soy especialista en TikTok y en Instagram, pero es un bot el que detecta que dijiste esa palabra y te bloquea. E incluso te pueden poner uno, dos, tres strikes y te bloquean la cuenta y se elimina y ya no tienes derecho y tienes que empezar de cero, ¿no? Y a mí eso me parece muy preocupante porque entonces da pauta a estos revisionismos, que ojo, los revisionismos en sí no son malos, pero depende de qué tipo de revisionismos, ¿no? Porque está el revisionismo histórico este horroroso que dice que la solución final no pasó, que dice que están exagerando, que el holocausto no es cierto, o los revisionismos a los que ahora nos hemos pues visto que hay ahora a raíz precisamente de la guerra entre Israel y Palestina, en donde el contenido de Palestina era más silenciado que el contenido de Israel, ¿no? ¿Y por qué? Porque venían estas pautas de, es que son nazis. Y viera como, no, no están siendo nazis, están cuestionando que el Estado de Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los niños y la población civil, ¿no? Pero, no, es que es antisemita, ¿no? Y era como de, no, no está siendo antisemita, está cuestionando, ¿no? Entonces, creo que justamente por estas cuestiones que estoy planteando, el ejercicio del divulgador es todavía muchísimo más serio, porque debe de ser ético. O sea, aunque yo todo el tiempo juego en mis redes con que la historia no es maestra de vida, no es maestra de vida y sigo pensándolo. Sí existe un papel moral y ético en la divulgación histórica, del cual creo que también hay que discutir y que los divulgadores en general debemos de discutir, no solo los divulgadores de historia, los divulgadores de ciencias en general, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hoy podemos ya hablar de que hay gente que paga para que tú digas, el electrolito es malo o es bueno o no es bueno o si es malo, yo ya mejor no lo compro, ¿no? Porque pues ya quién sabe si es bueno o malo, ¿no? Pero ahí habla de la ética del divulgador, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, alguna vez la persona que me ayuda como de repente con conseguir como, porque pues también al final, regresando al punto inicial que les platicaba, la precarización laboral, al final también es importante pues que de esto salga un pequeño dinerito. Este, pues sí hay ciertas cosas que yo le dije a la persona con la que trabajo, alcohol no, medicamentos no. eh, o sea, yo no voy a divulgar ciertas cosas porque desde mi punto de vista ético y moral, pues no va con lo que yo pienso, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Está el CineFest. Y del CineFest, desde el año pasado me invitaron y me decían, obviamente me invitaron de te damos un boleto y ven, ¿no? Casi, casi. Y yo amo Anderson .Paak, me encanta Anderson .Paak, o me amo Empire of the Sun que va a venir ahora al CineFest. No acepté, no acepté el boleto y no acepté hacer el contenido. ¿Por qué? Porque va con contenidos pro vida el CineFest. O sea, el CineFest detrás tiene cosas pro vida, ¿no? O, por ejemplo, me han invitado a obras de teatro como La Malinche, pues no he ido porque no estoy de acuerdo con lo que dice La Malinche. Entonces, también como divulgadores debemos de escoger a qué le entramos y a qué no le entramos, porque al final, pues también damos un mensaje con esas acciones, ¿no? Bueno, yo creo. Entonces, pues es importante cuestionar, es importante, pero tampoco, y aquí algo que me parece importante, no acudir ¿cómo le dicen? Es que no sé cómo se dice, cómo se podría decir en español, porque solo me lo dijeron el otro día en inglés en TikTok,
en una charla. El rage bait es como este clic por ira de las personas donde te dan más likes y tienes más exposición porque estás diciendo cosas incómodas para que la gente se quede contigo. Pues no tiene sentido que yo haga videos en contra del Sun Tzu. Claro que me va a llegar un buen de gente que me va a decir tienes razón o estás bien inmensa, pero como para qué, o sea, también es que yo no quiero eso en mi espacio con mi comunidad, ¿no? Que estoy creando, o sea, yo quiero que mi comunidad esté cómoda y tampoco voy a hacer contenido donde voy a decir, todos están mal, como Lisa Simpson, ¿no? Todo el maldito sistema está mal, todos ustedes están mal. No, no, tampoco puedo estar peleándome con cada uno de los creadores de contenido. Tal vez no estoy de acuerdo en lo que hacen, pero como decíamos, lamentablemente la historia no es exclusiva mía, pues cada quien tiene su forma de divulgarla, ¿no? Lamentablemente es peligroso lo que dice ese señor, muy peligroso y me da mucho miedo y ha sido motivo de terapia, motivo de hablarlo en mis clases con mis maestros y todo el mundo me dice que no me obsesione con él, pero yo estoy segura de que ese señor es un peligro para México porque usa la historia como propaganda, ¿no? Y la usa para unos fines muy oscuros y eso me da muchísimo miedo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir eso? Pues seguir divulgando, seguir hablando, decirle a las personas por qué lo que él dice está mal, pero no decir él está mal, ¿no? Sino decir, bueno, si te han dicho que Porfirio Díaz era el mejor del mejor y el más best of the best, bueno, pues qué tal si platicamos acerca de cómo se fue contra las poblaciones originarias, cómo hubo pobreza extrema, o sea, dar datos y mostrarlos, ¿no? Es la mejor manera de combatirlo, pero sin tener que decir, hoy vamos a en esta esquina él y en esta esquina yo y a ver quién gana. Pues no, nada más vamos a terminar peleándonos y me voy a ver como Alfredo Adame y la Bea, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo. Hay que consumir todo tipo de contenido. O sea, a mí la gente luego me dice, ¿cómo ves La Granja? ¡Qué bárbara! Maldito Salinas Pliego, sí, maldito Salinas Pliego, pero hay que verlo porque si no, ¿cómo yo puedo combatir ciertas cosas que no estoy de acuerdo? ¿No? O sea, como ayer hablaba con un amigo, voy a poner un ejemplo, yo estaba muy enojada porque nos caería bien o mal el Alfredo Adame, ¿ok? Pero está el hijo de Sergio Mayer en la granja también. Entonces, a Alfredo Adame, voy a un punto a lo que voy a decir, ¿eh? No vayan a pensar que estoy aquí contándoles que me gusta la granja VIP. Alfredo Adame le tocó limpiar los baños. Y entonces, Sergio Mayer entró, estaba recién limpio el baño, sí, con cloro y todo, y dijo que había entrado y se echó un cake, ¿no? O sea, hizo popó. Y salió y Alfredo Adame tuvo que volver a limpiar el baño. Yo no estoy diciendo que Alfredo Adame sea bueno, ¿eh? ¿Ok? O sea, o malo, no estoy diciendo eso. Pero sí me parece una postura súper fuerte y súper whitezican, como de como todo el mundo me sirve, pues chingas y me limpias el baño, ¿no? Y entonces justo hablaba con un amigo como de qué tipo de, cómo uno desde como el historiador, como el científico social puede cuestionar también eso y puede tomarlo como un gancho para hablar de las clases sociales, sobre cómo las personas que se sienten por arriba de los demás, de dónde viene la dialéctica del amo y el esclavo. O sea, tomar como excusa eso, pero para hablar de otras cosas mucho más densas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que, pues sí, o sea, mi mamá se enojaba conmigo, ahora ya le da risa, pero pues yo sí, o sea, estoy pendiente de lo que pasa en eso, así como estoy pendiente con lo que pasa con Ángel Aguilar y el Cristian Nodal, y al mismo tiempo voy a la conferencia de Gumbrecht o de Pierre-Antoine Fabre que viene a hablar de Michel Desertot, porque uno tiene que estar en todos lados, o sea, prendes la tele, ves las noticias y luego le cambias a ver qué está pasando en Venga la Alegría, porque ahí hay cosas también que se pueden estudiar, ¿no? Sí, ahí como parafraseando una frase de una mía que también hace activismo, hace divulgación, que es Carla Escoffier, ahí en redes, y justamente una vez platicando con ella me decía, decía, quien solamente sabe de derecho, no sabe de derecho, ¿no? Y yo diría algo, parafraseando esa frase, diría, quien solamente sabe de divulgación, o que es quien solamente sabe de historia, o quien solamente sabe de lingüística o de antropología, no sabe
de antropología, de lingüística, de historia. Y lo mismo acá, o sea, si vamos a hacer divulgación, y yo les pongo un ejemplo en una de las clases, que era un chico que va a explicar la semiótica, la semántica y demás a partir de las chicas superpoderosas, ¿no? Decía, voy a explicar la semiótica y la semántica, a partir de las chicas superpoderosas. Y entonces ahí es justamente que no solamente saber de un tema, sino también saber lo que está ocurriendo, qué está pasando en nuestro contexto contemporáneo, porque eso también le resuena a las personas, ¿no? También Adrián Chávez, ¿no? Que ha hecho como 100,000 veces el video del lenguaje inclusivo y la gente sigue preguntando porque pues al final es un tema que a la gente le resuena o que le hace ruido. Y me quedo un poco ya para poder entrar a las preguntas y comentarios de los chicos por acá. Me quedo con esto que tú mencionabas, que, que a lo mejor en lugar de atacar directamente a otras personas, hay que ofrecer respuestas alternativas, ¿no? Yo también he hecho video respuestas, pero también me doy cuenta que está esta situación del hate y demás. Y creo que lo que hay que hacer es construir espacios donde la gente pueda llegar y darles las herramientas para que ellos mismos cuestionen lo que están escuchando de estas otras personas, ¿no? Que quizás es más complicado y menos clickbait, pero yo creo que al final creas una comunidad, porque sí, al final, si tú quieres hacer simplemente clickbait, te puede traer comunidad también muy negativa, ¿no? Y bueno, igual con esta cuestión de las campañas, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero entonces ¿a qué le digo que sí o a qué le digo que no? Acá es muy importante tener en consideración que no todo es dinero, como nos lo enseñaron ahora los médicos de Electrolit, porque también hacer ese tipo de difusión o de promoción de ciertos productos, pues al final también puede terminar por quitarte prestigio en redes, o sea, quitarte justamente la comunidad que tanto tiempo creaste, pues tirarla por la borda y que la gente ya no confíe en lo que tú estás diciendo. Y eso también es una repercusión, ¿no? Por ahí decía una filósofa, Adela Cortina, dice, la ética no sirve porque incluso trae costos menores, ¿no? Lo ve una cuestión utilitarista. Y es como si divulgamos Electrolit o si hacemos un video en Simifest, probablemente mi audiencia ya no me apoye y entonces en lugar de tener 100,000 seguidores, pues van a bajar, la gente ya no me va a apoyar, la gente ya no va a confiar en lo que estoy diciendo y ya no me van a invitar a otros espacios, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también hay que ir cuidando todo eso. Pero bueno, no sé si alguien quisiera como arrancar con alguna pregunta o un comentario, por ahí que puedan ir levantando la mano para alguna pregunta puntual que tengan por ahí alguien. Damos pie a las preguntas. Sí, que Mayela. Y si alguien más tiene alguna pregunta, también puede alzar su manita de Zoom. Adelante. Gracias, Gus. Pues muchas gracias por lo que ahora sí que pareciera que no fue una ponencia per se, pero la forma en la que ibas desarrollando las preguntas sí me pareció más como una charla de cómo has ido creando el proyecto. Y a mí me causa mucha curiosidad lo que mencionabas como de los posgrados que has ido eligiendo, ¿no? Porque nos decías como cuáles eran tus posgrados ideales una vez saliendo de la licenciatura, como cuáles eran estos sueños de como historiadora, ¿no? Pero cómo eso ha ido transformándose un poco como por este camino de la precariedad laboral, pero también el cómo te has ido convirtiendo en divulgadora y eso cómo se ha relacionado. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo se ha dado la elección de estos posgrados y qué te han ofrecido para el proyecto de divulgación, ¿no? O sea, más o menos eso. Bueno, en realidad es que la maestría en artes visuales, yo tenía muchísimas ganas como de realizar un posgrado en donde hablara acerca de la obra. Porque también, o sea, cuando estaba en la licenciatura, aparte de lo de Asia y África, yo trabajé, porque pues como estaba en la Ibero, obviamente tenía beca, entonces trabajaba como becaria en la biblioteca de la universidad y yo hacía mucho catalogación de archivos y postales y fotografías. Y entonces a mí siempre me han gustado mucho las fotografías y hacía mucha catalogación de ese tipo de documentos. Y cuando yo me gradué, hicieron todo un cambio en el archivo porque resulta que había llegado la colección de Mariana Jampolsky, que seguramente
ya ahora está muy sonada porque han hecho como mucho que resuene su obra y ella como artista, pero por si alguno de ustedes no la conocen, es una fotógrafa que llegó de Estados Unidos, era primero grabadora, luego estudió con Dolores, eh, con Lola Álvarez Bravo en La Esmeralda y en la ENAP, y se convirtió en fotógrafa, y ella pues se animó a venir a México porque su tío era el padre de la antropología norteamericana, Franz Boas, el que pues es responsable de que existan muchas cosas aquí también, y fue maestro de... Ay, no me acuerdo ahorita de eso. Ezequiel, no, ya no, bueno, seguro al rato alguien se acuerda, pero fue como el que creó todo lo que hoy tenemos de Lina y Laina y así, fue su alumno, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, el punto es que yo, pues llega la colección y yo quería hacer este trabajo con con las fotografías. Pero yo no quería también ser la persona que hizo maestría, doctorado y postdoctorado y post en el mismo lugar, y como sin cambiar también formas de pensar, tener nuevas maneras de acercarte a las disciplinas. Quería un poco de transdisciplinariedad, y entonces decidí aplicar artes visuales, específicamente en fotografía. Lo que yo quería era como basarme en la iconografía de Mariana y hacer mis propias fotografías, pero ¿qué creen que pasó? Pues el COVID. Y entonces no podía salir de mi casa y hacer nada. Entonces tuve que replantear y ya no hacer fotografías, sino que lo que hice fue intervenir las fotografías de Mariana, porque lo que trabajé en las fotografías de Mariana fue un concepto, el concepto de la segunda conquista, que ella lo que tenía era mucho miedo. Aunque ella no era antropóloga, tenía como un ojo muy antropológico y se enojaba, le tenía mucha envidia a Graciela Iturbide porque como que sus fotos se parecen un poco, pero ella tenía un ojo más antropológico. De hecho, su forma de llegar y hacer las fotografías era muy al estilo antropológico. Llegaba, se sentaba, platicaba un ratote con las personas y ya hasta después les hacía las fotos. Sí hacía modelar, pero no tanto. O sea, como la de Graciela, que sí le puso las iguanas, eso ya está, es arbitrario, ¿no? En cambio, Mariana era como más orgánica. Se ganaba la confianza de sus fotografiados, ¿no? Y los hacía sentir parte de, no los hacía sentir como si fueran extraterrestres a quienes estaba fotografiando, porque luego eso pasa con la fotografía de esas tipo de fotógrafas, ¿no? Anyways, la cosa es que pues yo lo que hice fue intervenir fotografías de Mariana que estaban enfocadas en el concepto de segunda conquista, que era una preocupación que ella tenía, que ella decía que la primera conquista fue la de los españoles cuando llegaron a México, y la segunda es la inclusión de elementos capitalistas en pueblos originarios. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola en las ofrendas, un bote, no sé, de una marca tipo Alpura con las flores de la Virgen con la ofrenda de la Virgen en el parador. Ese tipo de cosas son las que ella fotografía. Por ejemplo, tiene una foto hermosa que a mí me gusta mucho, de una niña que tiene un huipil, y el huipil es el logo de Pepsi, o sea, bordado el logo de Pepsi. Entonces, un poco fue hacia allá mi maestría. Yo quise como ver esa parte como más estética, como quería yo hacer como esta cosa más transdisciplinar, quería hablar acerca de la otredad, como estos estudios del otro. eh, pero pues terminé la maestría y me di cuenta que yo sentía que Historia Chiquita necesitaba un edificio teórico un poco más grande. Es decir, mis prácticas han sido interesantes. Si se dan cuenta, todo lo que les he platicado ha sido como que pues he ido aprendiendo sobre la marcha, como que ha sido muy orgánico. Obviamente un tiempo di clases cuando fui divulgadora, o sea, la razón por la cual yo entré a dar clases a una prepa fue porque yo quería también ver cómo era la enseñanza de la historia y cuáles eran las novedades y las no novedades y la innovación y la no innovación de la enseñanza y el paradigma de la historia escolar. Pero pues obviamente me di cuenta que
Una cosa es la historia escolar y otra cosa es la divulgación de la historia. Son dos cosas completamente diferentes, aunque a veces la historia escolar se jala de la divulgación para enseñarse, ¿no? Entonces, después de trabajar un tiempo como maestra, sí me di cuenta que necesitaba desarrollar como más metodología, como que cuestionar más el concepto de divulgación, obviamente ya muy lingüística yo, en mi giro lingüístico por ahí, muy coselequiana, y es por eso que decidí entrar a hacer el doctorado, pero un poco también porque me gustaría, pues, tratar de dejar un granito de arena por lo menos para los divulgadores de la historia, en las buenas y las malas prácticas de la divulgación histórica, ¿no? Y también poder como comenzar a diferenciar, porque como bien decía Gustavo hace rato, ¿no? Eh, hay divulgadores y hay proyectos de divulgación maravillosos, pero que evidentemente no son para público en general, ¿no? O sea, son proyectos de divulgación que están pensados dentro del mismo círculo. No voy a decir nombres porque pues, no es echar tierra a nadie, pero hay proyectos que se pintan como para todo el público, para que el ego de la historia o de la antropología o lo que sea se acerque a, pero al final el público que está pendiente de ese tipo de contenido es muy específico, ¿no? Entonces, pues también diferenciar y también estudiar regresando a la pregunta de hace rato de Gustavo sobre los revisionismos, ¿qué tipo de narrativas hay detrás de estos divulgadores? Porque no es consciente, pero sí hay una narrativa de manera inconsciente y sí hay sesgos. O sea, el historiador, por más que trate de ser objetivo, no siempre lo es. Y tiene sus propios sesgos, ¿no? Y detrás de lo que están contando, pues también están sus creencias y sus propias posturas y formas de ver la humanidad o la ciencia social desde donde están divulgando, ¿no? Entonces, por eso fue así las elecciones de mis posgrados. Sí, muchas gracias. Y de hecho lo pensaba también en esta cuestión de igual la transdisciplinariedad, lo que sí hemos visto que a la hora de hacer un video o incluso hacer un microensayo, como lo hemos estado también planteando en este tipo de plataformas como Substack y demás, no solamente implica escribir, también implica ilustrar, implica poner imágenes de referencia, incluso memes, ¿no? O sea, es tener este elemento, lo veíamos en la clase cuando veíamos el juicio estético, ¿no? Decía, perdón, el discurso estético. Decíamos que la divulgación es un discurso teórico en correlación con el discurso estético, ¿no? Porque hablamos de temas puntuales, pero también hacemos que esa información sea como más llamativa o más atractiva de esa índole. Y creo que es importante tomarlo en consideración. No sé si alguien más quiere hacer por ahí una pregunta, que quiera abrir su micrófono o participar. Sí, adelante, Lidia. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte por acá. Eh, Perdón. Justamente mi pregunta va de varias cosas que hemos revisado acá. Una es, pues sí, cómo has encontrado tu voz y cómo has encontrado las cosas de las que hablas, pero también pensando en que estás acá por invitación de Gustavo, me gustaría saber cómo es para ti esta comunidad de divulgadores y divulgadoras que hay en México, porque pues sí, ¿no? Sé que entre ustedes, muchos de ustedes se conocen, pero también sé que hay como algunos enfrentamientos de repente como con personas que no son tan tolerantes o que no, pues sí, comparten ciertos puntos de vista y son un poco agresivas. Entonces, ¿tú cómo vives eso de las comunidades de divulgación en México específicamente? Mira, la verdad es que en mi caso, o sea, conozco a varios divulgadores, tanto de contenido histórico como también divulgación como de patrimonio cultural, etcétera. Con la mayoría me llevo muy bien. Evidentemente hay algunos que pues no están de acuerdo en mi forma de divulgar y pues eso es muy su rollo, o sea, como que pues sí, va a haber gente que no le gusta lo que hagas, pero pues por eso el mundo es mundo. A mí me sorprende y es algo que lo digo cada vez que puedo. Yo veo una comunidad de divulgadores y del contenido histórico más unificada en Colombia. No sé si porque el enemigo en común es Diana Uribe o qué, pero, o sea, y pues como yo tengo, o sea, yo tengo una tía que vive allá, pues como que
tengo contacto pues frecuente con algunos divulgadores. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a una de ellas que se llama Historia de Melocotón. He trabajado en el podcast de uno de ellos que se llama Random Access History, que son dos chicos también que tienen un podcast de divulgación. Conozco a Felipe, que él trabaja, pero desde la parte estatal en televisión colombiana, que es la televisión es como tipo Canal 11, pero la de Petro allá. Él trabaja como en el archivo de la televisión histórica en Colombia. Y hace poco, precisamente, hay una chica que se llama Emilia Gufray, que se llama La Nerda de la Historia, que fue la que se peleó con Diana Uribe, porque aunque es una de las principales autoras del libro, el último libro de Diana Uribe utilizó su manuscrito y lo cambió por completo, y hubo ahí una manifestación, un artículo en El País y toda la cosa, y la comunidad histórica en Colombia se enojó mucho con Diana y todo esto, con Diana Uribe. Pero a mí me sorprendió porque hace poco Juliana me llamó y me dijo que ella quería hacer un manifiesto de divulgadores. E hicimos un manifiesto y participamos muchos de estos divulgadores de la historia. Yo fui la única mexicana que participó en el manifiesto. Los demás eran colombianos. Y pues me parece interesante porque yo no he visto pues así como de que acá de este lado en México nos hayamos unido para hacer un manifiesto. Sí han habido intentos, y eso sí lo quiero decir, de hacer como colectivos, como hubo un colectivo que se hizo hace algún tiempo. Yo, o sea, sí, estuve en las primeras charlas, pero era un colectivo más como para organizarse, para hacer como actividades y justamente como vender cosas y así. Y yo en ese momento era creo que COVID todavía y no fui parte de las actividades y luego como que se diluyó. Entonces, pero pues sí, obviamente es común que uno pues conviva con varios divulgadores, uno va conociendo otros divulgadores de otras ciencias y otras disciplinas. Yo, por ejemplo, a Gustavo tuve el gusto de conocerlo con el pájaro lingüista en una charla que dimos en el TEC, en línea, recuerdo. Por ejemplo, hace poco conocí a otra divulgadora de la ciencia en una charla que dimos para la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que luego yo me enteré que hay una Dirección de Divulgación de las Humanidades en la UNAM, que yo no sabía. Entonces, pues uno también va conociendo gente sobre la marcha y uno va aprendiendo más. Pero pues creo que en general la comunidad es muy cordial, somos cordiales. Claro que siempre hay grillas probablemente, pero solamente creo que esas grillas se dan más en Twitter. Yo por eso no entro mucho a Twitter porque me malviajo, sufro de ansiedad generalizada. Entonces prefiero pues no meterme a ver qué ponen. Sí, de repente me he enterado que hay gente que escribe cosas, no de mí, sino de los chismes en general, o como cuando hubo este debate que se hizo para cuestionar a Teca de Historia para Tontos, de por qué lo que decía era lo que decía y qué pensaba y que por qué hace lo que hace. Él, por ejemplo, se regocija mucho en decir en sus podcasts, no sé si lo han visto, que no hay fuentes, ¿no? Y obviamente pues hubo un cuestionamiento por parte de algunos divulgadores sobre en dónde está el rigor y etcétera, ¿no? Entonces, pues, un poco espero haber contestado tu pregunta, pero en realidad, o sea, la comunidad de divulgadores es una comunidad muy cordial. Tal vez no nos conocemos en persona muchas veces, pero nos mandamos libros, a veces nos mandamos saludos, nos recomendamos, nos mandamos saludos, nos damos likes, nos recompartimos, y yo creo que eso es lo que mejor se puede hacer, y porque al final pues es la mejor forma de hacer comunidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay divulgadores, por ejemplo, de la medicina o cosas así, que sí, ahorita traen sus grillas bien fuertes. ¿Por qué? Pero porque ellos están peleándose entre ellos, porque traen problemas, por ejemplo, con lo del electrolit, que fue uno, pero también ahorita hay mucho problema en la comunidad médica, en la divulgación de la medicina, porque ahora hay una cosa que se llama medicina funcional que está muy de moda. Por ejemplo, muchos endocrinólogos e internistas están muy molestos porque habla de la no rigurosidad de haber hecho una especialidad en endocrinología, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que son efervescencias que se dan al final. De repente hay una efervescencia como lo que pasó con Historia para Tontos y luego se duerme,
¿no? Y luego otra vez va a pasar y se duerme. Yo creo que cuando vengan las elecciones va a haber una efervescencia porque no me quiero aventurar, pero lo pienso un poco que probablemente Zunzunegui es un poco el ideólogo del movimiento que trae Salinas Pliego y va a haber una efervescencia con lo que este señor dice y su bola de cosas que dice que me dan miedo. Entonces va a haber efervescencia y yo creo que los historiadores van a salir también a cuestionarlo, a decir qué está pasando con lo que él dice, ¿no? Entonces, pues así, como cuando hay efervescencias, como cuando Paco Ignacio Taibo dijo lo de las poetas y que no iba a poner cosas así, y entonces el mundo divulgador de la literatura hubo efervescencia y a ver, vamos a leer poemas de mujeres que debieron haber sido incluidas para darle cachetada con guante blanco a Paco Ignacio, ¿no? Entonces, así hay todo el tiempo, ¿no? Efervescencias desde el momento. Sí, ¿no? Y que además creo que dentro cuando uno entra a divulgación también es importante eso, ¿no? El hacer comunidad o, dicho en términos más marqueteros, ¿no? Hacer colaboraciones, ¿no? Así como que colaborar con alguien te puede ayudar a posicionarte en un espacio o a que otras personas te conozcan y eso creo que siempre es importante, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera como participar en alguno de los puntos que hasta ahora ha tocado. También si alguno tiene algún problema en cuanto al tema de abrir el micrófono o algo así, pueden también poner su comentario en el chat si quieren y acá por acá lo leemos. Quizás y a reserva de que haya un comentario más, yo me aventuraría a hacer una pregunta, ¿no? Que ahora que lo que venías como comentando, tenía aquí como una notita, que era precisamente esta idea con la que arrancaste diciendo de la democratización del conocimiento, porque creo que es algo que está como constantemente sonando de, la democratización, la democratización. ¿Cuál es tu postura en cuanto al tema de la democratización? O sea, en realidad, porque dices ya no compartes tanto esta idea, ¿cuál sería el cuestionamiento que hoy actualmente tienes sobre esta idea de la democratización del conocimiento? Para incendiar un poco. Es que, bueno, en realidad es que este semestre ha sido un semestre en donde casi casi que me he cuestionado sobre si seguir haciendo la divulgación como la hago, porque mi profesora tiene una propuesta que es como la propuesta de la historia práctica, que viene como esta idea del pasado práctico de Hayden White, que cosas muy teóricas, ¿no? Creo que se cortó o soy yo. Sí, creo que sí. Sí, sí se cortó. Sí, sí se cortó. Vamos a esperar un minutito a ver si regresa Sara. Mientras tanto, si quieren por aquí poner sus comentarios en lo que... Sí, Sara. No, no te escuchamos, Sara. Estás por acá Ah, toda. Ya. ¿ya? ¿Ya mejor? Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, como que se me trabaron, pero te oía perfecto. Bueno, a lo que iba es que mi maestra, la doctora Perla Chinchilla, cuando llegué y le dije, es que mi tesis va a ser de divulgación de la historia y yo quiero hacer con el marco teórico tal, y cuando uno llega con sus cosas que quiere hacer de investigación, y ella me dijo, ¿y tú por qué crees que la gente quiere aprender historia? O sea, esa es la pregunta. O sea, esa fue la pregunta que me hizo, así tal cual. ¿Y por qué la gente tendría que saber historia? Porque yo le dije, es que para mí es muy importante que la gente sepa historia y sepa lo importante que es la disciplina, y yo quiero que todo el mundo sepa historia y democratizar el conocimiento. Y la pregunta fue, ¿y para qué? O sea, ¿y por qué crees que a la gente le interesa? O sea, ¿por qué crees que a una persona que pasa más de 2 horas en el tráfico para llegar a su trabajo, trabaja más de 8 horas laborales en una fábrica o es trabajadora del hogar o sea, tiene un trabajo manual que llega cansado, se hace 2 horas de regreso? ¿Por qué tendría esa persona que aprender historia? ¿Y por qué? ¿Por qué quieres que aprenda historia? ¿Por qué quieres que sepa historia? Y para mí eso fue un cuestionamiento muy fuerte. Y me dijo, bájate de tu nube de niña, pues privilegiada que estudió historia, porque pues también hay que cuestionarnos para qué y por qué. Entonces, hoy no sé, no sé cómo contestar esa pregunta, por eso te la dejo, o sea, la dejo así al aire, ¿no?
porque sí, yo quiero que todo el mundo sepa lo maravillosa que es esta disciplina, porque yo creo que aprender es algo maravilloso e increíble, pero también es cierto, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Ahora, las respuestas que una persona diría es, pues para que desarrollen este pensamiento crítico, criterio, que puedan verificar hechos, que puedan tomar decisiones mucho mejores, que sepan por qué las cosas que hoy consumen o las que comen tienen un origen, que entiendan por qué somos como somos, que entiendan un poco de su identidad y todo esto, ¿no? Pero hoy en una era de post-nacionalismos, también eh, está el cuestionamiento de las identidades, de las nacionalidades y, o sea, son cosas que en este momento estoy estudiando y me estoy cuestionando. Obviamente me encanta divulgar, me encanta enseñar, soy la persona más feliz enseñando, pero también son fuertes estas preguntas, ¿no? Y bueno, o sea, las dejo aquí. O sea, no tengo la respuesta yo todavía. Espero que en 4 años la pueda medio contestar, pero yo creo que no la voy a poder contestar aún, ¿no? Y es entonces aquí donde mi maestra decía que ella tiene como esta propuesta de la historia práctica, que es como una heredera de la historia maestra de vida, esta idea de la historia no se repite, la historia se repite y vamos a aprender de ella o aprendemos de la historia para no repetir de los errores del pasado en el presente, este tipo de ideas. La historia práctica retoma como un poco esta idea de la ética y la moral de la historia, pero para darle herramientas a las personas para hacerse nuevas preguntas y también para poder resolver problemas en sí mismos. Pero, pero la diferencia entre la historia práctica y la divulgación de la historia es que en la divulgación de la historia nosotros, o bueno, los historiadores que nos dedicamos a la divulgación del contenido histórico, estamos dándole las preguntas. O sea, yo de manera arbitraria escojo hoy hablar de la ocupación norteamericana en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y la historia práctica lo que quiere es que las personas puedan solas hacerse preguntas, ¿no? Con la historia. Es una cosa ahí como ya muy teórica, muy, o sea, pero un poco va hacia allá esta propuesta que platicaba con mi maestra, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Sí, no, muchas gracias y creo que también es importante dejarnos preguntas a nosotros para justamente en una clase de divulgación hacer las preguntas y poderlas abordar en su momento. Lisette pregunta en el chat, dice, si la historia la escriben los ganadores, ¿de qué perdedor te gustaría que supiéramos su versión de los hechos? Dice, postdata, me gustó cómo fuiste desarrollando tu historia de vida y las decisiones que tomaste para llegar a donde estás actualmente. Muchas gracias. Pues mire, en realidad es que la idea de que la historia la escriben los ganadores era una idea como más del siglo XIX sobre un tipo de paradigma muy específico desde donde se escribe la historia. Hoy existe historia cultural, que por ejemplo podrías leer a Peter Burke, donde se proponen nuevas formas de ver la historia y entonces se escribe ahora de la historia, como dirían por ahí, de los de abajo. Es decir, la historia de la cultura popular, la historia de los niños, de las madres, de los obreros, de todas aquellas personas que son consideradas lamentablemente, porque para mí no lo son, pero que podrían ser vistos como el perdedor de la historia, porque no son los grandes héroes, no son los grandes ganadores, etcétera. Pero esta idea de los grandes ganadores, yo me aventuraría a decir que es una herencia que tenemos todavía del viejo régimen, el antiguo régimen, de que pues hacemos mucha geografía de los santos, contamos las historias de los grandes mártires, de los grandes santos, pero no siempre contamos las historias de todos los demás, ¿no? Y aquí es lo importante. Entonces, creo que el perdedor, como sería que tú lo dices, pues más bien serían todas estas personas que son vistas como que no debería de contarse su historia, ¿no? Que es las mujeres, los niños, los obreros, los trabajadores, las trabajadoras del hogar, las personas que pues obviamente no son estos grandes nombres como presidentes o políticos, ¿no? Sino las personas que estuvieron detrás, que también es importante hablar de ellos también para comprender nuestra vida cotidiana
hoy por hoy. Y por ahí Axel tiene la palabra. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Buena plática. Yo siempre he tenido como esta cosa de apegarme un poquito a la historia y de hecho quería hablar como un poquito de esta parte de la interdisciplinariedad. Yo estoy estudiando lingüística y mi tema va a ser con corte histórico. No voy a hablar de los centros de concentración de japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tengo como esta duda, pregunta, miedo de cómo abordarlo desde mi trinchera, como sin menospreciar toda esta parte histórica. O sea, como hacer solamente como un trabajito, algo por el estilo. O sea, cómo lograr como equilibrio entre las distintas como pues sí, materias, ¿no? Y también ya hablando como de una cosa más personal, alguna recomendación como para empezar a adentrarme a esta parte como tal vez un poquito metodológica, histórica, porque va a ser un tema que voy a trabajar para la tesis. Entonces estoy como empezando a investigar el tema. Pues yo creo que estaría interesante que sí revisaras Metahistoria de Hayden White, porque Hayden White hace un análisis muy interesante de cómo varios historiadores van contando la historia y los divide como de manera, como con categorías de literatura, y creo que esto te podría ayudar desde un punto de vista metodológico relacionado con la lingüística para poder abordarlo. Y pues en realidad es que yo te diría que más bien te avientes, primero a escribir, o sea, haz bien tu estado de la cuestión, revisa, haz bien un balance historiográfico, así le decimos por acá, pero pues el estado del arte o el estado de la cuestión, como no sé cómo le digan en lingüística, y creo que te podrías como después ir adentrando a precisamente... em, eh, o sea, como a la historia, y ya después yo creo que también con guía de, pues, de tu director, pues que no termine siendo un Frankenstein teórico, ¿no? Porque luego también uno mezcla como teóricos que no tienen nada que ver, pero pues al principio también es leer de varias fuentes, aprender y de esta manera creo que te podrías guiar. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Alguien tiene, de hecho por ahí puse el libro, bueno, la imagen del libro de Hayden White ahí en el chat por si lo quieren ahí buscar? ¿Alguien más tendría alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando? Algo que le quieran decir a Sara ahora que la tenemos por acá. Y de no haber ningún otro comentario o pregunta, ya estando un poquito en el cierre y también para no abusar del tiempo de Sara, no sé si algo que nos quieras como dar alguna recomendación final, Sara, igual como un poco comercial, si quieres también decirnos dónde podemos encontrarte en redes sociales, que ya nos platicas ahorita un poquito en qué andas en cuanto al tema del doctorado, pero si nos quieres platicar un poquito de qué va tu línea del doctorado, que creo que, bueno, ya nos dijiste, ¿no? Fotografía, pero no sé si el tema puntualmente, tu tema de investigación, dónde te encontramos en redes y algún comentario general para esta sesión. Ah, no, bueno, el tema de la tesis de doctorado es precisamente divulgación de la historia. Es como para desarrollar herramientas precisamente de buenas prácticas. Y bueno, pues nada más invitarlos a que pues pensar que hoy divulgar en un mundo con un montón de pantallas, un montón de imágenes, pues no es solo bajar de nivel a las disciplinas, sino más bien abrir puertas para nuevas conversaciones con los legos de cualquier tipo de disciplina. Y pues nada, si les gustó esta charla, si les gustó como les platiqué todo y si tienen interés de conocer mi proyecto, me pueden seguir en Instagram, en TikTok o comprar mi libro como Historia Chiquita. Muchas gracias, Sara, por estar por aquí y pues agradecemos también a la sesión y por ahí se me apoyan terminando la grabación.